¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un video más. En esta ocasión, recuerden, un mexicano enseñando el idioma chino. Estamos en la lección número 2, TRCO, lección número 2, y continuamos todavía con el alfabeto utilizado para poder aprender a leer caracteres en chino. La clase pasada nosotros vimos las vocales. Las vocales sabemos que es la A, la O, la E, la I y la U y la Y, pero esas vocales tienen combinaciones que ustedes se van a encontrar en los caracteres. Todavía nosotros no estamos viendo caracteres, así es que lo importante aquí es aprender la pronunciación de estas palabras que nosotros que hablamos el idioma español pues las reconocemos un poco más rápido. Recuerden que así como les estoy enseñando, los chinos de niño aprenden también de esta manera. Obviamente el tiempo es entre los 3 años hasta a lo mejor hasta los 5 años más o menos. Siguen con este alfabeto hablado, pero obviamente le combinan los caracteres. Nosotros pues vamos a empezar con esto. Si se dan cuenta, tenemos aquí las vocales. Claro que nos faltan las otras dos vocales, pero bueno, ahorita las vamos a poner. Y esta es la combinación que ahora nos tenemos que aprender. Recuerden que aquí no hay tonos. Los 5 tonos no están aquí. Simplemente lo vamos a decir si lo viéramos así. Ya con tono tendríamos que cambiar nada más la modulación. Por ejemplo, esta tú la podrás ver a lo mejor en un carácter. Y se dice ay. Así es fácil. Au se dice la palabra. An y an. Nuevamente repetimos. Ay, au, an y an. En algún momento, cuando veas caracteres y veamos caracteres, van a ver que se pueden combinar las vocales con las consonantes en algunos casos, ¿no? En este caso son las dos vocales. ¿Qué recomiendo hacer? Esta que está aquí hay que repetirla en su cuaderno 10 veces. ¿Qué significa esto? 10 veces. Tendrían que hacer esto, escribir I, au, an. Va la primera. Nuevamente I, au, an. Y así 10 veces. Seguimos con el siguiente, que es la vocal O, combinación con una vocal y con consonantes. Esto se dice O, sencillito, O. Y esta, ON. Cuando decimos la palabra ON, sentimos un poquito de vibración en la nariz. O y ON. ¿Qué recomiendo hacer? Nuevamente 10 veces, otra vez esto en su cuaderno. ¿Cómo sería? O, on, luego otra vez lo escribo, O, on. Ya que terminen las 10 veces, continuamos con el siguiente. La vocal E, no es E, es E, como si te fuera a dar un pequeño golpe y como a la vez dices entre E y O. ¿Cómo se dice esto? Así nada más. Nuevamente yo recomiendo hacer igual, escribirlo 10 veces. Ya que terminen las 10 veces, continuamos con la vocal I, combinación con vocales y consonantes en algunos casos. IA, así se dice. IE, I, I, IA, nuevamente IE, IE, I, I, IA. ¿Qué recomiendo hacer? Igual 10 veces en su cuaderno. IE, I, 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 I. Ya que terminen, bueno, tendrían que hacer esa también igual, todavía con la vocal I y combinación con algunas consonantes.
Esta se escribe IAN, pero fonéticamente no se dice como lo vemos, se dice IN. Parece como si realmente estuviéramos diciendo una E. IN. Cuando ustedes vean en un carácter en la parte de abajo esta combinación de letras, ustedes quiere decir que el carácter le van a decir IN, no IAN, IN. Y las demás es como prácticamente como se ve. IN, IAN, ION. Nuevamente repetimos. IN, 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 ION. Igual 10 veces hacerlo en el cuaderno, sencillo. IN, ION, ION. Y así terminamos con las vocales, la combinación de la vocal con algunas vocales y con algunas consonantes, que también lo vamos a ver más adelante. Recomiendo que apunten esa información para que lo reproduzcan en su cuaderno y estarlo repitiendo junto con lo de la clase pasada. Ya después que ustedes apunten esa información, si tuvieran tonos, en este caso no tienen tonos, pero vamos a suponer que le ponemos a este, le ponemos este tono. Recuerden que ese sería el tono número 2. Entonces se diría ay, como subiendo. Si a este le ponemos el tono 1, sería au. Si a este le ponemos el tono 3, sería a. Entonces podemos hacer diferentes combinaciones con los tonos, pero por lo pronto es nada más así como están. Ahorita no pongan tonos todavía. Ya que la apuntaron, vamos a apuntar lo que es ahora con la vocal U y la I. Así es que hay que apuntarlo. Recuerden, detengan el video y nuevamente lo pueden reproducir. Esta es la magia del video, ¿no? Que pueden poner pausa y nuevamente poner otra vez. Vamos a poner ahora lo que son las vocales, pero con la letra U. Sería entonces la UA. Después, y bueno, en español lo podemos decir así, pero obviamente ya en chino podemos decirlo de la manera correcta. Ok, sigue siendo la U. Bueno, aquí hay que ponerle así. Obviamente todo esto que estamos viendo se dice fonéticamente, no se dice de manera escrita, ya que prácticamente un chino no tendría esa información. Ahí está. Después sigue, recuerden, la U con diéresis. La U con diéresis. Si no tuviera la diéresis, entonces se diría como la parte de arriba. Y hasta aquí terminaríamos lo de las vocales U. Ok, vamos a leerlo. Las vocales, combinación de vocales. U y la A. Ua. Así es fácil. Ui, u, un, ua, ua. Prácticamente se dice como la U. Nuevamente, ua, ui, u, un, ua, wan, wan. Ahora, ¿qué recomiendo hacer? Escribir toda esta línea 10 veces en su cuaderno, esta línea 10 veces en su cuaderno y repetirlo. Ua, ui,
u, un, ual, uan, uan. Ahora seguimos con la U pero con diéresis. La U con diéresis se dice como si estuvieras diciendo una I terminando en U. Por ejemplo, y empecé con una I, pero terminé con una U. Entonces en esta sería I. Recuerden que la E no se dice E, no es I, es I. Como que digo una E y una O. I, empiezo con una I terminando con una U. Nuevamente. ¿Qué recomiendo hacer? Escribir esta línea 10 veces y repetirlo. Y así es como se termina la combinación de nuestras vocales con algunas consonantes o con unas vocales también. En este caso no hay tonos, por eso no lo estamos manejando modulando la voz, solamente así. Algún día lo vamos a encontrar en caracteres, y entonces cuando ustedes vean un carácter y en la parte de abajo esté el pinyin, esto es prácticamente pinyin, entonces van a saber leer el carácter. Si no está el carácter con su pinyin, pues no van a saber leer el carácter, es decir, no sabrán leer chino. Entonces hasta aquí terminamos lo que son las vocales, nada más las vocales. Ahora vamos a ver las consonantes. También en chino mandarín, fonéticamente hablando, hay consonantes como en nuestro idioma. Entonces vamos a borrar. Recuerden, apúntenlo ustedes, pónganle stop y después lo reproducen. Ahora vamos a ver las vocales del idioma chino mandarín. Ok, tenemos aquí la combinación de las vocales, perdón, del abecedario, alfabéticamente hablando. Si se dan cuenta, se parece a nuestro idioma. Esta es la L, no es la I. La G, la K, la K y esa es la Q para nuestro idioma español. Ok, faltan todavía, pero vamos a ver primero esta parte. Ok, nosotros al ver estas letras pues entendemos prácticamente porque es como nuestro idioma español, pero no se dicen igual, ni tampoco un chino. Si tú le pones estas letras y le empiezas a hablar en estas letras, tampoco te va a entender nada. Él nomás entiende caracteres, pero a la hora de la fonética, si tú le hablas con estas letras fonéticamente hablando, te va a entender el idioma chino, porque ese es el idioma chino. Ahora, muchos de ustedes ahorita están un poco confusos porque dicen, ¿cómo es posible que un chino estudie con estas letras cuando son niños? Pero por un momento dado de su vida dejan este pinyin y ya ponen puros caracteres. Bueno, porque los caracteres son tan difíciles que el sistema de pinyin fue inaugurado más o menos en los años 50 hacia hasta la fecha, porque antes era el idioma cantonés y ahora es el idioma simplificado o el idioma chino mandarín, y esto lo utilizan para poder enseñarle a sus hijos a leer caracteres y a hablar fonéticamente. Recuerden que el abecedario y las vocales que estamos viendo son realmente para hablar fonéticamente con un chino, no es que se escriban así literalmente. Aunque parecen letras similares a la de nosotros, pero la pronunciación es muy diferente a lo que vemos en la realidad. Así es que vamos a empezar por la primera letra. Nosotros, la primera letra, para nosotros la B, esta es una B, pero nosotros lo hicimos pues B, pero en chino mandarín no es B, es una P.
Muchos dirán, pero si es una B. Sí, sí es una B, pero realmente es una P fonéticamente. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar cada vez que vemos un pinyin en un carácter y vemos esto? Se va a decir P, igualito que una P. P. Esta que si es P para nosotros, también se dice P, pero se dice un poco más fuerte. Esta es P, como muy cerrado, y esta es P. 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 Como que sacas un poco de aire de la boca. Esta no saca, esa es po. Ya, P, dije P. Po. Po. La M se dice igual como una M en español. Ma. La F también se dice igual que en español. Fo. Como una F igual. Entonces esas no están tan complicadas. Nuevamente. Po, po, mo, fo. Estas no tienen tanto problema porque son igualitas a nuestro idioma, como se dice. A excepción de esta que, bueno, nosotros vemos una B, pero realmente es una P. Después sigue la letra D para nosotros. Para nuestro idioma español, pues es una D. Pero en chino mandarín, fonéticamente hablando, no se dice como una D. Así es que si ustedes ven en los caracteres una D, no vayan a decir D. Está mal. Está muy mal si dicen eso. La D se dice como si fuera una T. Pero se dice una T suavecita. T. Así es fácil. T. T. Como una T. Así, como que apenas quisiera decir T. Esta es una T. Bueno, aquí parece un signo positivo. Este es una T. Vamos a ponerlo una T. Bueno, la T sí se dice T, pero se dice un poquito como expulsando el aire. T. Un poquito más prolongado. T. T. La N, igual en nuestro idioma español, se dice igual en chino. N. Como una N. La L, L, se dice totalmente igual. Entonces, repetimos. T, T, N, L. Po, po, mo, fo, T, T, N, L. Hasta ahí. Seguimos con el siguiente renglón. Nosotros vemos aquí una G. En el idioma español sería una G. Y así lo pronunciamos. Pero en chino mandarín no es una G. Es como si fuera también una K. Entonces cuando veamos esto, en pinyin realmente lo vamos a decir como una K. Pero una K suave. Por ejemplo, K. Ya. Y esta K realmente igual se dice K, pero se dice con más expulsión de aire. K. Y este es K. K. La H, pues nosotros vemos una H. Para nosotros es una H, pero en chino esta H se dice como si fuera una J. Como si fuera una J. J. Entonces, nuevamente. K. K. J. Entonces ahí vemos algo de diferente, ¿no? Nuevamente la vamos a repetir. Po, po, mo, fo, t, t, n, l, k, k, j. Nuevamente, estas son las letras que cambian la pronunciación. Después nosotros vemos realmente aquí una J. O sea, vemos una J en el idioma español. Pero en chino, mandarín, pues esta J ya no es J. Se dice como si fuera una G, pero en inglés, ¿no? G. 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 Se dice G. 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 Algo muy extraño, ¿no? Porque realmente es una J para nosotros. Pero se dice G. G.
Después, esta, que es la de queso, la Q de queso, para nosotros es Q de queso. Pero para los chinos, en mandarín fonéticamente, sonaría como si dijéramos la CH. Shi. Shi. Ya sé que suena algo muy extraño, pero bueno, así es el idioma chino mandarín. Shi. Entonces, si nosotros vemos esta letra en un carácter en la parte de abajo para leer el carácter, no vamos a decir como la Q de español, vamos a decir shi. Claro que depende con qué esté combinado. Entonces se dice shi. Algo muy extraño. La X que vemos aquí, para nosotros es una X y se dice X, pero en chino mandarín se dice como si fuera una CH. Como si fuera una CH. Cuando decimos, casi como decir cuando decimos cállate. Entonces sería, prácticamente sería así, la CH. Cuando a veces decimos shampoo, ese shampoo de inicio, así se dice esto. Y entonces cuando tú veas un carácter en la parte de abajo el pinyin con X, vas a decir con estas dos letras. Nuevamente vamos a hacer un repaso otra vez hasta aquí de estas consonantes. Todas estas letras que vemos son consonantes fonéticamente hablando. Si tú le escribes a un chino así, no te va a entender absolutamente nada. Pero si tú le dices esto fonéticamente, te va a entender. Esto también se utiliza para después escribir en las computadoras o escribir en un sistema, no sé, celulares, por ejemplo, porque no existen teclados con caracteres. Entonces es el abecedario fonético nada más. Recuerden, chino mandarín no tiene caracteres como abecedario, tiene fonética nada más como abecedario y utilizan nuestras letras, en este caso el idioma español. Igual si alguien está estudiando inglés o es una persona que su idioma es el inglés, pues obviamente muchas de estas letras también están en el abecedario inglés, más prácticamente todas están. Entonces vamos a repasar nuevamente. Esta es po, po, mo, fo, t, t, n, l, k, k, h, ji, shi, shi. Nuevamente, ¿qué recomiendo hacer? Repetir esto 10 veces cada renglón, 10 veces. Entonces pones esto y pones 10 veces otra vez lo mismo y ya nomás lo repasas. Recuerda, tú ves una B porque tú eres con idioma español, pero recuerda que para los chinos fonéticamente es una P. P, po, mo, fo. Nuevamente aquí vuelves a repetir 10 veces. Recuerda, nosotros vemos una D porque somos del idioma español, pero fonéticamente es una T. Entonces cuando veas esto sería t, t, n, l. Nosotros vemos una G, pero fonéticamente es una K. K es una H, pero se dice J como J. J, ji, shi, shi. Entonces esa es la primera parte de las consonantes del idioma chino mandarín. Entonces hay que apuntarlas, mientras hay que ponerle pausa al video y vamos a poner las otras, pues todavía faltan más. Mientras que tú le pones pause, pues vamos a poner las demás. Las siguientes letras consonantes son una de las más difíciles. ¿Por qué son difíciles? Porque la pronunciación está algo complicada. Yo sé que muchos de ahí ustedes ya ven algunas letras que nosotros tenemos incluso en nuestro sistema, en nuestro alfabeto. Por así decirlo, la CH, cuando vemos en chino mandarín esta letra, se dice como esto, ¿no? Shi. Pero si ustedes dos ven estas dos letras combinadas, pues la cosa cambia un poquito. Algo extraño, pero ahorita lo vamos a comentar. Entonces hay que apuntarlo.
hay que irlo apuntando. Las consonantes. Nuevamente, muchos son parecidos. Ok, entonces continuamos nuevamente con las demás consonantes. La primera es una ZH junta, pero ¿cómo lo vamos a decir? Realmente esta no tiene un parecido a nuestro alfabeto ni al alfabeto inglés. Podemos decir que no existe este tono o esta pronunciación. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a una ZH? ¿Cómo le diríamos? Entonces se puede decir como sh, como entre Z y H, como que estuvieras diciendo las dos juntas. Sh, así de fácil, nada más. Y como con un poco de fuerza. Después está la letra CH, que sí, ¿no? En algún momento sí la conocemos. ¿Cómo se dice esta? Pues sí, se dice igual. Se dice igualito que en nuestro idioma. Cuando hicimos, por ejemplo, chispirito, ¿no? O hicimos el chompiras. Por ejemplo, el chompiras. Chompiras lleva la CH. Entonces diríamos igual. Sh, pero con un poquito más de fuerza. Sh. Nomás la primera parte de chompiras. Para todos aquellos que nos ven en otra parte del mundo, ¿qué es chompiras? Bueno, el chompiras es un personaje histórico de un programa de televisión de nuestro país de México. Para aquellos que dicen, bueno, ¿eso qué es, no? Entonces se dice sh. Para más fácil, cuando estés estudiando chino mandarín y te digan, ¿cómo se dice esto? Rápidamente, chompiras. Sh. Y ya. Entonces, sh y sh. Más fuerte. Aquí se nota la CH cuando la dices. Después sigue la SH. ¿Cómo se dice esa? Pues se dice prácticamente como la palabra champú. Suena parecido cuando dices cállate. Así, como cállate. Nomás acuérdate del champú y rápidamente vas a poder decir esa letra, ¿no? Entonces, ZH. Y casi suenan igual. Después sigue la letra R. Y pues se dice prácticamente igual. Como diciendo las dos R's. Z. La Z. La Z, ¿cómo se dice? Es como si estuvieras diciendo la combinación de la letra D con la letra S. Entonces, cuando tú veas la Z, vas a decir como una D y S en español. Algo complicado, ¿no? Después está la letra C. Para nosotros en español, pero para fonéticamente hablando en chino mandarín, pues esa letra no se dice así. Se dice como si fuera una T y una S. Sería como más o menos así. Entonces ves la letra esta y vas a decir dice y esta pues se dice prácticamente igual como la vemos, ¿no? Vemos una S igual. Entonces sería casi suenan igual como las anteriores. Después nosotros vemos una W, pero para en chino mandarín la W la vemos, pero no se dice igual. Se dice como si fuera esto una U. Entonces cuando vemos una W en pinyin decimos U. Suena algo muy extraño, ¿verdad? Ves una W pero le dices U.
Después la Y para nosotros, para fonéticamente hablando en chino, se diría como una I. O sea, si vemos nosotros esto en los pinyin, vamos a decir I. Entonces, nuevamente repasamos. Las letras C, Z, H, CH, y esta como si estuvieras diciendo shampoo o de cállate. Sh, 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 sh. This, s, u, i. Entonces, ¿qué recomiendo hacer? Repetir estas 10 veces y pronunciarlo. Ts, s, s, u, i. Entonces, así es como debes de hacerlo. Todo así para que puedas practicarlo. Y hasta aquí serían las consonantes. Lo que vimos anteriormente son consonantes y estas son consonantes y vocales. Ya lo único que tienes que saber que se empiezan a combinar todas estas letras, se empiezan a mezclar. Puedes mezclar estas letras de consonante con vocales, puedes estas mezclarlas con vocales también. Por ejemplo, vamos a poner las primeras letras en pinyin. Esto realmente es pinyin. Entonces hay que apuntarlo y vamos a poner algunos ejemplos donde vamos a hacer combinación de algunas letras nada más. Por ejemplo, aquí ya estamos combinando la vocal, ya vimos vocales y la consonante. Pero recuerden algo, la A sabemos que se dice A, pero aquí ya ocupamos saber qué tono viene. En este caso lo puse yo en tono 1. Entonces, ¿qué dice ahí? Una persona que sabe español pues, podrá pensar que se dice va. Si tú dices va y estamos hablando en chino, estás mal. ¿Por qué? Recuerden que la B no se dice B, se dice como si fuera una P. Entonces realmente dice pa. ¿Pero qué es pa? Esto es pa, el carácter de 8. Entonces, nosotros tenemos que aprender el pinyin para saber decir el carácter. Si nosotros vemos esto, no tenemos ni idea qué dice. Pero si alguien te pone esto, a la primera se te va a venir pa. Pero ya que te expliquen que esa es una consonante y se dice P, sería pa. Pa porque es primer tono. Y el carácter, cuando tú veas este carácter, sabes que es pa. ¿Y qué significa pa en español? 8. Otro ejemplo de cómo se empiezan a combinar. Ok, tenemos en pinyin, tenemos la Y y la I. Habíamos dicho que la consonante en este caso es la Y, pero no se dice ni Y ni Y, se dice también I. Pero tiene otra I, entonces ¿cómo se dice? Pues I. I es el pinyin de este carácter. ¿Qué es este carácter? El número 1. Entonces, pues ahorita ya te estás aprendiendo 2 números, ¿no? Y pa. Entonces, por eso es la importancia de los caracteres. Los caracteres saberlo y también el pinyin. Esto es pinyin. Es la fonética. Entonces, ustedes ya nomás cuando vean esto. Ah, es I. Es pa. Ya se lo van a saber. Por eso ahorita prefiero explicar puro pinyin, caracteres no tanto, para que después cuando ya sepan más pinyin, en cuanto vean ustedes un carácter ya van a saber decirlo. Pero estos son algunos ejemplos para que vean cómo se combinan ya las letras. Vamos a combinar otra más.
Vamos a combinar otra más. Por ejemplo, esa letra que están viendo ahí. Ustedes, si lo ven la letra, muchos de ustedes van a saber qué letra es. Bueno, lo hubiera hecho primero el carácter para que hubieran sabido la diferencia. Ok, por ejemplo, nosotros ya vimos esta en consonante. Acuérdense de chompiras. Como se puede decir chompiras, ¿no? Pero obviamente no vas a decir chompiras. Pero tenés una A. La A ya saben decirla. Pero recuerden, está en tono 2. Si no estuviera esto, dirían A. Ya le ponen las consonantes. Sha. Y ese es el carácter de esto. Entonces, ustedes en este momento ya aprendieron 3 vocabularios. Sha, el carácter, y esto es el T. Entonces, por eso la importancia de saber combinar consonantes con vocales. Por eso la importancia. Por lo pronto, esos 3 caracteres, ahorita no estoy interesado en que hagan los caracteres. Para nada, ahorita no estoy interesado. No aprendan caracteres ahorita. Nada más aprendan las combinaciones, nada más. Entonces, nuevamente. Pa, I, sha. Pa, I, es tono 1. Y ya no le pondríamos esto. I, sha. Pa, I, sha. Que sería prácticamente decir 8, 1 y T. Entonces ustedes en este momento, si yo borro esto y borro esto, en este momento están viendo 3 caracteres chinos. Y ustedes en este momento ya saben leerlos. ¿Por qué saben leerlos? Porque saben el pinyin de cada uno. Pa, I, sha. Entonces, si ustedes ven a un chino y le ponen esto, el chino les va a entender. Pero si tú le dices al chino pa, I, sha, el chino te va a entender. Pero si tú le hubieras puesto lo de arriba y borras todo y lo pones ahí, el chino va a decir no, pues no. La parte de arriba también funciona para ponerlos en el celular y en la computadora empezar a escribir caracteres. Los caracteres van saliendo obviamente cuando tú pones el pinyin. Por eso les digo que se van a ir mezclando todos los consonantes y las vocales hasta una infinidad de palabras. Y recuerden, hay 4 tonos. Entonces se pueden combinar incluso consonantes con vocales repetidas. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos dos pinyin. Se escriben igual los pinyin, igualito. Se escriben igualito. Nomás lo único que cambian son los tonos. Shi, 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 shi. Entonces, si alguien de ustedes dijera shi, está diciendo tono 1. Si alguien dijera shi, tono 3. Pero si alguien dice shi, tono 4. Shi, tono 2. Se escriben igual, pero diferentes tonos. Entonces aquí ya tenemos 2 caracteres, 2 palabras. Shi. Shi significa el verbo estar. Y shi
significa 10. Entonces, si tú dices mal el tono, no te va a entender el chino. Posiblemente tú le digas, quieres decir 10, y tú le dices, shi. El chino va a entender el verbo. Pero si tú le dices, shi, es 10. O puede pasar lo contrario, tú le dices, shi, no te va a entender el chino, o te va a entender otra cosa. Si tú le dices, shi, te va a entender 10, y tú le quieres decir esta, shi, verbo, el verbo estar, o el verbo ser o estar, como en inglés, o el verbo be, pues. Entonces, por eso es importante aprenderse los tonos. Entonces, nada más para repasar nuevamente los tonos. Y ya en la siguiente clase empezamos a ver un poco de vocabulario solamente en pinyin. Solamente pinyin. Entonces, nada más repasamos. Existe entonces tono 1. Que sí, es cierto, se aparece el número 1, ¿eh? Tono 2, tono 3 y tono 4. Hay un tono 5 que no se pone nada. Tono 1, si lo hacemos con la letra A, sería A. Si lo hacemos nuevamente, sería A. 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 ¿Recuerdan la regla? Siempre el pinyin se va a poner nada más en las vocales. Siempre en las vocales cuando escribas pinyin. Siempre es con minúscula. Reglas de los tonos. Y también siempre puede ir ahí, aquí una consonante o varias consonantes y varias vocales. Se va a poner siempre en la última vocal de la palabra. Son como reglas comunes. También existen reglas de que algunas palabras, como a veces puede haber una palabra con puros tonos 3, por ejemplo, entonces decir tono 3, imagínense hablar así, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Entonces los chinos tienen algunas reglas para que no sea tan difícil estar bajando y subiendo la modulación de la voz. Pero bueno, esto lo vamos a ver en otra clase. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Recomiendo repasar el video y lo hagas en tu cuaderno. Y realmente lo hagas. Créeme que vas a aprender el chino mandarín. Recuerden, estamos enseñando como si ustedes fueran unos bebitos, unos niños chiquitines de 3 años, más o menos, 4 años. Por eso a lo mejor ahorita se ve un poco lento el curso, ¿no? Porque prácticamente es puro pronunciación, pura estar o queriendo hablar. Entonces, hasta aquí el video. Nos vemos hasta la próxima lección y practiquen muchísimo. Hasta la próxima.